Bienvenido a Diarios del Terror. Soy el narrador. Tu me gusta es vital, así que déjalo ahora y comenta desde dónde nos escuchas. Mira la etiqueta del video aquí abajo. Tenemos una selección con precios exclusivos para ti. Ahora, apaga la luz, ponte los audífonos, que vamos a empezar. No te quedes desprotegido en medio del terror. Elige una dog collar para tu compañero, una que lo mantenga firme y te proteja de todo mal. Tenemos modelos tactical, soft padded y muchos otros. Entra al enlace del video y descubre cuál será la protección perfecta para tu guardián. No sé muy bien por qué estoy contando esto ni quién va a escucharlo realmente, pero necesito sacarlo de mi cabeza antes de que el silencio de esta casa termine por consumirme por completo. Me llamo Carlos, y lo que voy a relatar no es una historia de fantasmas convencional de esas que se cuentan para asustar a los niños alrededor de una fogata, sino una vivencia física y palpable que se me ha metido debajo de la piel como una astilla infectada. Todo comenzó hace 3 semanas cuando regresé a la zona rural de Veracruz, cerca de Papantla, donde la selva y los cultivos de vainilla y cítricos parecen querer devorar las pocas construcciones humanas que se atreven a desafiar al monte. Regresé porque mi abuela doña Chayo ya no podía valerse por sí misma, y la demencia senil había empezado a comerse sus recuerdos, dejándola como una cáscara vacía en esa casa vieja que huele a humedad y a madera podrida. La casa es una estructura sencilla de bloques de concreto sin repellar y madera vieja, pero lo más importante, y lo que se ha convertido en el centro de mi tormento, es el techo. Es un techo de lámina de zinc, de esas chapas metálicas corrugadas que amplifican cualquier sonido que caiga sobre ellas. Cuando llueve el ruido es ensordecedor, como si el cielo se estuviera cayendo a pedazos, pero cuando hace calor el metal cruje y se expande con quejidos que parecen lamentos de animales heridos. Las primeras noches fueron difíciles, solo por el cambio de ambiente, ya que yo venía de la ciudad acostumbrado al ruido constante de los coches y las sirenas, y aquí el silencio es denso y pesado. Es un silencio que zumba en los oídos, cargado de grillos y de aves nocturnas que no reconozco. Mi abuela pasaba la mayor parte del día sentada en su mecedora en el porche mirando hacia la espesura del monte con esos ojos nublados por las cataratas, murmurando oraciones antiguas o hablando con parientes que llevan décadas muertos. Yo me ocupaba de cocinar, limpiar y tratar de hacer habitable aquel lugar que parecía haberse detenido en el tiempo hace 30 años. La tercera noche fue la primera vez que lo escuché. Eran las 3 de la mañana. Lo sé porque el reloj de pared de la sala dio las campanadas justo antes de que el sonido comenzara. Al principio pensé que era una rama caída de los árboles de aguacate que rodean la casa, o quizás algún tlacuache buscando comida entre la basura. Fue un golpe seco sobre la lámina justo encima de mi habitación. Me desperté sobresaltado con el corazón latiéndome en la garganta, y me quedé inmóvil en el catre viejo mirando hacia arriba, hacia la oscuridad del techo, esperando a que el sonido se repitiera o se desvaneciera. Pero no se desvaneció. Después del golpe vino el sonido de unas garras o uñas largas raspando el metal oxidado. Era un sonido agudo y chirriante que me erizó los pelos de la nuca. Imaginé a un animal grande, quizás un tejón o un gato montés, y traté de volver a dormir cerrando los ojos y forzando mi respiración a calmarse. Pero entonces escuché los pasos. Y eso fue lo que me heló la sangre, porque no eran los pasos rápidos y ligeros de un animal de 4 patas. Eran pasos bípedos, pesados, deliberados. Alguien estaba caminando sobre el techo de mi casa a las 3 de la mañana. El ritmo era extraño y desconcertante. Imaginad el sonido de unos pies pequeños como los de un niño de 5 o 6 años corriendo y jugando, pero con el peso de un hombre adulto y corpulento. Cada pisada hacía que la lámina se combe y gima bajo la presión. Pam, 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 pausa, y luego otra vez. Pam, pam, pam. El sonido recorría la longitud de la casa desde la cocina hasta el cuarto de mi abuela y luego regresaba hasta detenerse justo encima de donde yo estaba acostado. Sentí una presión en el pecho, una sensación de vulnerabilidad absoluta, al saber que solo una delgada capa de metal corroído me separaba de aquello que estaba allá arriba. A la mañana siguiente, traté de racionalizarlo con la luz del sol, que todo lo vuelve menos amenazante. Me dije a mí mismo que el cansancio y el estrés de cuidar a mi abuela
Me estaban jugando una mala pasada. Salí al patio y miré el techo buscando abolladuras o señales de intrusión, pero el óxido y la suciedad acumulada hacían imposible distinguir cualquier huella reciente. Le pregunté a mi abuela si había escuchado algo durante la noche. Ella dejó de comer sus frijoles por un momento y me miró con una lucidez repentina y aterradora que duró solo unos segundos. Me dijo que no saliera de noche, que el monte tiene hambre y que hay cosas viejas que despiertan cuando huelen la tristeza y la enfermedad. Luego volvió a su estado habitual de desconexión tarareando una canción de cuna que no escuchaba desde mi infancia. Esa noche decidí quedarme despierto. Me senté en la sala con una taza de café negro y un machete oxidado que encontré en el cuarto de herramientas apoyado contra mis piernas. La lluvia comenzó a caer cerca de la medianoche, un aguacero torrencial típico de Veracruz que golpeaba el techo con furia. El ruido del agua era tan fuerte que pensé que sería imposible escuchar nada más, pero me equivoqué. A las 3 de la mañana en punto la lluvia pareció amainar ligeramente como si la tormenta misma estuviera conteniendo la respiración, y entonces volvió a suceder. Esta vez no hubo golpes previos ni rasguños. Simplemente aterrizó. Algo saltó desde la rama más alta del aguacate y cayó con un estruendo sordo sobre la lámina. La casa entera vibró. Me levanté de la silla temblando, aferrando el mango del machete con las manos sudorosas. Los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez eran más rápidos, más frenéticos. Corrían de un lado a otro con una energía maníaca. Lo que más me perturbaba era la disonancia entre el sonido de los pasos pequeños y el impacto brutal que generaban. Era como si una entidad estuviera burlándose de la física comprimiendo una masa enorme en un espacio diminuto. Me acerqué a la puerta de madera que da al patio trasero. Mi mano flotó sobre el cerrojo dudando. ¿Y si era un ladrón? En esta zona la gente sabe que mi abuela está sola y que yo he llegado. Quizás pensaban que tenía dinero guardado. Pero los ladrones no corren por los techos como animales enloquecidos, ni esperan a las 3 de la mañana para hacer una demostración de ruido. Decidí no abrir. Me quedé allí pegado a la puerta escuchando cómo aquello se detenía justo en el borde del techo encima del porche. Y entonces escuché la voz. Venía de arriba filtrándose entre las rendijas donde la lámina se une con la viga de madera. Era una voz susurrada pero clara, imposiblemente clara para venir del exterior con el viento y la lluvia residual. Carlos, mijito, ábreme que tengo frío. Me caí hacia atrás tropezando con mis propios pies y el machete cayó al suelo con un estrépito metálico. Era la voz de mi abuela. Era inconfundible. Tenía ese tono rasposo y dulce a la vez, esa cadencia lenta de la gente de campo. Por un segundo de locura absoluta pensé que mi abuela se había escapado de su cuarto y había logrado subir al techo de alguna manera imposible. Corrí hacia su habitación y abrí la puerta de golpe. Ahí estaba ella, dormida en su cama con la boca ligeramente abierta, respirando con ese ritmo pesado y silbante de los ancianos. Estaba profundamente dormida bajo las cobijas, pero la voz en el techo seguía hablando. Carlos, no seas malo. Déjame entrar. Ya me cansé de estar aquí arriba. La sangre se me fue a los pies y sentí un mareo nauseabundo. La cosa que estaba en el techo no solo caminaba como un hombre en cuerpo de niño, sino que estaba robando la voz de mi abuela. Y lo hacía con una perfección que dolía. No era una grabación. Había una intención inteligente en la entonación, una burla subyacente. La criatura sabía que yo estaba despierto, sabía que yo estaba escuchando, y estaba jugando conmigo. Regresé a la sala y me tapé los oídos tratando de bloquear el sonido, pero la voz parecía taladrarme el cráneo. Empezó a decir cosas que solo mi abuela sabía. Me recordó cuando me caí de la bicicleta a los 7 años. Me habló de la sopa de fideos que me gustaba. Me cantó la misma canción de cuna que mi abuela tarareaba esa mañana, pero la cantaba con una distorsión sutil, como si la garganta que producía los sonidos no fuera humana, como si las cuerdas vocales fueran demasiado gruesas o estuvieran llenas de flema y tierra. Pasé el resto de la noche acurrucado en un rincón de la sala, con la luz encendida rezando oraciones que no recordaba bien, hasta que los primeros rayos del sol se filtraron por las ventanas y el sonido en el techo cesó abruptamente, sin despedidas ni ruidos de huida. Simplemente dejó de estar allí. Durante la semana siguiente mi deterioro físico y mental fue evidente. Dejé de dormir. Mis ojos se hundieron en cuencas oscuras
y mis manos no dejaban de temblar. Mi abuela parecía empeorar también. Estaba más agitada, hablando sola con más frecuencia, discutiendo con personas invisibles en las esquinas de la casa. A veces la encontraba mirando hacia el techo con una expresión de terror puro, señalando con su dedo nudoso hacia las vigas de madera y susurrando la palabra Nahual una y otra vez. Yo no quería creer en esas cosas. Soy un hombre moderno educado con internet y teléfono celular. No creo en brujas ni en demonios prehispánicos que cambian de forma. O al menos eso me decía a mí mismo mientras clavaba tablas de madera sobre las ventanas y revisaba los cerrojos de las puertas 10 veces cada noche. Pero la realidad de lo que ocurría en el techo era innegable. La actividad se volvía más agresiva cada noche. Ya no solo caminaba, ahora saltaba. Golpeaba la lámina con lo que sonaban como puños cerrados. Arañaba el metal con una furia que hacía rechinar mis dientes. La situación llegó a su límite anoche. El calor era insoportable, una de esas noches húmedas de Veracruz, donde el aire se siente como sopa caliente y la ropa se te pega al cuerpo apenas te mueves. No había viento, ni una hoja se movía en el monte. El silencio era total, absoluto, expectante. A las 3 de la mañana el impacto habitual sacudió la casa, pero esta vez fue diferente. Sentí que algo se rompió arriba. Una de las láminas se había soltado o doblado bajo el peso excesivo. Escuché el crujido del metal cediendo y vi cómo el polvo y el aserrín caían desde las vigas del techo de la sala. Aquello estaba tratando de entrar. Ya no se conformaba con asustarme desde fuera. Quería entrar. La ira repentina reemplazó al miedo. Era una ira nacida del agotamiento, de la falta de sueño, de la impotencia, de ver a mi abuela consumirse de miedo en su propia casa. Agarré la linterna de alta potencia que uso para cazar y el machete. No pensé. Si hubiera pensado me habría quedado encerrado bajo la cama llorando como un niño. Pero no pensé. Abrí la puerta trasera de una patada y salí a la oscuridad del patio. El aire estaba quieto. Iluminé hacia los árboles, hacia el camino de tierra, pero no había nada. Entonces escuché el sonido. Un siseo húmedo y gutural que venía de arriba. Lentamente, con el corazón golpeándome las costillas como si quisiera romperse, dirigí el haz de luz de la linterna hacia el borde del techo. Lo que vi se quedará grabado en mi retina hasta el día que me muera y probablemente me persiga en el infierno. Agachada en el borde del techo de lámina, aferrándose al borde metálico con unas manos que eran demasiado largas y con demasiados dedos, había una figura. Estaba completamente desnuda. Su piel era de un blanco enfermizo, pálida como la panza de un pez muerto, brillando bajo la luz de mi linterna, como si estuviera cubierta de una capa de grasa o mucosidad. Su cuerpo era pequeño y deforme. Tenía el torso abultado y las extremidades retorcidas como las de un niño con raquitismo, pero los músculos se tensaban bajo la piel con una potencia antinatural. Pero lo peor, lo que me hizo soltar un grito que se ahogó en mi garganta, fue su rostro. No tenía el rostro de un animal ni el de un monstruo. Tenía el rostro de un anciano, un rostro arrugado, lleno de pliegues profundos y manchas de la edad, con unos pocos pelos blancos y ralos saliendo de su barbilla y cabeza. Pero sus ojos eran 2 pozos negros y brillantes, sin esclerótica, que reflejaban la luz de la linterna con una inteligencia maliciosa y antigua. La criatura no huyó cuando la luz la tocó. Se quedó allí agazapada mirándome. Sonrió. Y al sonreír mostró una boca llena de dientes pequeños y afilados como agujas, manchados de algo oscuro y viscoso. Entonces abrió la boca y habló. Pero no usó la voz de mi abuela esta vez. Usó mi propia voz. ¿Qué pasa, Carlos? ¿No vas a subir a jugar? El sonido de mi propia voz saliendo de esa garganta abominable fue demasiado para mi mente. Sentí que la realidad se fracturaba. La criatura soltó una risa que sonó como piedras chocando entre sí, y dio un salto hacia atrás, desapareciendo en la oscuridad del lado opuesto del techo, con una agilidad imposible. Escuché cómo corría hacia el monte. ¡Pam! 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 Los pasos se alejaron hacia la espesura de la selva, rompiendo ramas y matorrales a su paso, hasta que el sonido fue tragado por la noche. Entré a la casa y vomité en el suelo de la cocina. Arrastré todos los muebles que pude encontrar para bloquear las puertas. Pasé el resto de la noche sentado junto a la cama de mi abuela con el machete en la mano y la linterna encendida, temblando incontrolablemente, escuchando cada crujido de la casa, cada susurro del viento. Ahora es de día.
La luz del sol inunda la sala y los pájaros cantan como si nada hubiera pasado. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que hay allá afuera. He intentado convencer a mi abuela de que nos vayamos, de que la lleve a un asilo o a casa de algún tío lejano en la ciudad, pero ella se niega a moverse. Dice que esta es su casa y que aquí se va a morir. Y tengo miedo. Tengo un miedo profundo y paralizante porque sé que volverá. Esa cosa no se ha ido para siempre. Solo estaba jugando, solo estaba probando mis límites. Esta noche serán las 3 de la mañana otra vez, y estoy seguro de que el techo de lámina volverá a sonar. He revisado el techo esta mañana. Hay marcas. Las láminas de zinc están hundidas en varios lugares con la forma de unos pies pequeños pero profundos, como si hubieran dejado caer bolas de plomo. Y hay arañazos, profundos surcos en el metal que han levantado la pintura y el óxido. También encontré algo más. En el borde del techo, justo donde la criatura estaba agachada, había un rastro de esa sustancia viscosa que cubría su piel. Huele a almizcle y a cobre. Huele a sangre vieja. No sé qué hacer. No tengo coche para irme ahora mismo y el autobús no pasa hasta mañana por la tarde. Estoy atrapado aquí otra noche más. Mientras grabo esto, el sol empieza a bajar en el horizonte pintando el cielo de un naranja violento que se refleja en las láminas del techo. Parece que el techo estuviera ardiendo. Mi abuela me está llamando desde su cuarto. Dice que tiene miedo. Dice que escucha a alguien caminando afuera aunque todavía hay luz. Me dice que la voz le está hablando a través de la ventana. Tengo que ir con ella. Pero antes de terminar quiero dejar constancia de esto. Si algo nos pasa, si mañana encuentran esta casa vacía o llena de sangre, no busquen a un ladrón ni a un animal salvaje. Busquen lo que camina sobre los techos. Busquen al viejo con cuerpo de niño. Y por lo que más quieran, si escuchan a alguien llamándolos con la voz de un ser querido en medio de la noche, no abran la puerta. Nunca abran la puerta. El sol casi se ha ido. El monte se está despertando. Los grillos han comenzado su sinfonía ensordecedora. Y acabo de escuchar el primer golpe en el techo. Un golpe suave, tímido, casi como una invitación. ¡Pam! Ya está aquí. Dios mío, ya está aquí. Voy a apagar la grabadora ahora. Necesito el machete. Necesito despertar de esta pesadilla. Pero sé que no estoy dormido. El sonido es demasiado real. El miedo es demasiado real. ¡Pam! ¡Pam! Está caminando justo encima de mí. Puedo escuchar su respiración a través de la lámina. Está pegando su oreja al metal, escuchándome a mí. Sabe que estoy aquí. Sabe que tengo miedo. Se está riendo. Puedo escucharlo reírse con mi voz. Adiós. Si alguien encuentra esto, quemen la casa. Quemen el techo. No dejen que esa cosa tenga un lugar donde posarse. Quemen todo. Pam. 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 Ya viene bajando. Que el terror no te tome por sorpresa. Mantén tu hogar limpio y seguro con iRobot, el robot aspirador que trabaja incluso en la oscuridad. Enlace en el video. Siempre creí que el miedo era algo ruidoso y caótico, algo que llegaba con gritos y estruendo, pero ahora sé que el verdadero terror es silencioso y huele a cartón viejo y a aceite de máquina quemado. Me llamo Javier y lo que voy a contar no es una justificación de por qué abandoné mi puesto de trabajo aquella madrugada, ni una excusa para cobrar un seguro. Es simplemente la verdad de lo que habita en las entrañas de concreto y acero del parque industrial en las afueras de Monterrey. Trabajaba en el turno de noche en uno de esos centros de distribución masivos que han brotado como hongos en el desierto de Nuevo León, naves industriales tan grandes que tienen su propio clima interior, y donde el eco de tus pasos tarda segundos en regresar a tus oídos. La paga no era mala si considerabas que solo tenías que estar despierto mientras el resto del mundo dormía, y mi trabajo consistía en organizar las devoluciones y estibar las cajas que los robots automatizados no podían procesar por estar dañadas. Era un trabajo solitario y repetitivo, perfecto para alguien que quería olvidar sus propios problemas bajo el zumbido constante de las lámparas de sodio y el aire acondicionado industrial que mantenía la nave a una temperatura gélida, incluso cuando afuera
El calor del norte derretía el asfalto. La bodega era un laberinto de estanterías metálicas que se alzaban hasta el techo, perdiéndose en la oscuridad de las vigas superiores. Y cada pasillo tenía una longitud absurda que te hacía sentir pequeño e insignificante como una hormiga dentro de un mecanismo que no comprende. Durante las primeras semanas todo fue normal, con esa normalidad aburrida y gris que te hace perder la noción del tiempo, donde las 3 de la mañana y las 5 se sienten exactamente igual, y el único indicador de que el tiempo pasa es el dolor sordo en la espalda baja y el ardor en los ojos por la luz artificial. Sin embargo, los veteranos del turno de noche, esos hombres de piel curtida y miradas esquivas que llevaban años respirando el polvo de la bodega, siempre evitaban el pasillo 4B del sector norte. Al principio pensé que era una superstición tonta de gente cansada, o quizás una novatada para asustar al nuevo. Pero con el tiempo noté que incluso los supervisores, que solían ser estrictos con las rutas de recolección, hacían la vista gorda si tomabas un camino más largo para evitar pasar por ahí. Una noche durante el descanso para el café, un compañero llamado Beto me contó la historia mientras fumaba un cigarrillo con manos temblorosas en el muelle de carga, mirando hacia la oscuridad del desierto. Me dijo que hace unos años antes de que implementaran los nuevos sistemas de seguridad, un operador de montacargas había muerto en ese pasillo. Decían que una estiba mal asegurada de electrodomésticos pesados había cedido justo cuando él pasaba, y que toneladas de metal y embalaje lo habían aplastado contra el suelo de concreto. Lo encontraron horas después cuando el turno de la mañana llegó y notaron un charco oscuro expandiéndose bajo las cajas. Beto me dijo que no fue una muerte instantánea, y que el pobre diablo había estado agonizando solo en la oscuridad, escuchando el zumbido de las máquinas sin poder gritar, porque sus pulmones estaban colapsados. Yo me reí nerviosamente y le dije que esas eran historias para no dormirse, pero Beto no se rió, y solo tiró la colilla al suelo aplastándola con la bota de seguridad, antes de decirme que el problema no era que hubiera muerto, sino que la empresa había limpiado todo tan rápido para no detener la operación, que el alma del hombre se había quedado atrapada entre los códigos de barras y las tarimas de madera, sin entender que su turno había terminado. Esa noche regresé al trabajo con una sensación extraña en la nuca, como si alguien me estuviera observando desde lo alto de los racks. Mi tarea me llevó inevitablemente cerca del sector norte, y aunque intenté concentrarme en mi escáner y en las etiquetas de envío, el ambiente se sentía diferente allí. El aire era más pesado, más denso, y había un olor sutil pero penetrante a ozono y a cable quemado que no venía de ninguna parte en específico. Fue alrededor de las 3:30 de la mañana cuando ocurrió lo primero. Estaba acomodando unas cajas de tamaño mediano en el pasillo adyacente al 4B, cuando las luces del sensor de movimiento empezaron a comportarse de manera errática. Estas luces están diseñadas para ahorrar energía manteniéndose apagadas hasta que detectan a un operario o a una máquina y se van encendiendo en secuencia a medida que avanzas iluminando tu camino. Estaba completamente solo en esa sección, lo sabía, porque podía ver los pasillos contiguos vacíos y silenciosos, pero de repente escuché el sonido característico de los contactores eléctricos activándose. Clac, clac, clac. Las luces del pasillo 4B, el pasillo prohibido, comenzaron a encenderse una por una avanzando desde el fondo de la bodega hacia donde yo estaba. No se encendieron de golpe como si hubiera una falla eléctrica, sino con un ritmo pausado y deliberado, como si alguien invisible estuviera caminando tranquilamente por el centro del pasillo, acercándose a mí paso a paso. Me quedé paralizado con una caja en las manos mirando a través de los huecos de la estantería, viendo cómo la iluminación blanca y estéril avanzaba devorando la oscuridad. Mi mente racional buscaba explicaciones lógicas pensando en una rata grande corriendo por las vigas o una falla en los sensores por el polvo acumulado, pero mi instinto animal, ese cerebro reptiliano que todos tenemos y que detecta a los depredadores, me gritaba que corriera. Cuando la última luz, la que estaba justo paralela a mi posición, se encendió, esperé ver algo o a alguien, pero no había nada. El pasillo 4B estaba desierto con sus filas interminables de cajas marrones y el suelo de cemento pulido brillando bajo la luz. Solté el aire que no sabía que estaba reteniendo y traté de reírme de mí mismo pensando que el cansancio y la historia de Beto me estaban jugando una mala pasada.
Regresé a mi trabajo intentando ignorar el hecho de que las luces se quedaron encendidas mucho más tiempo del programado, como si el sensor siguiera detectando una presencia que mis ojos no podían ver. Pasaron un par de horas y la tensión en mis hombros empezó a disminuir. El amanecer estaba cerca y con él llegaría el relevo y la seguridad de la luz del sol. Me dirigí a la zona de carga de baterías para dejar el transpalete eléctrico que estaba usando. Y fue entonces cuando escuché el sonido. Era un pitido agudo y rítmico. Bip, bip, bip. Cualquiera que haya trabajado en una bodega o en una zona de construcción conoce ese sonido. Es la alarma de retroceso de un montacargas. Es un sonido diseñado para ser molesto, para cortar a través del ruido ambiental y alertar del peligro. Me detuve en seco y miré a mi alrededor. No debería haber ningún montacargas operando en esa zona a esa hora, ya que todos los conductores de maquinaria pesada se habían ido a su descanso o estaban en el otro extremo de la nave procesando la llegada de los camiones foráneos. El sonido venía del sector norte, del pasillo 4B. Sentí un frío repentino que me recorrió la espalda y no era por el aire acondicionado. Era un frío interno, una náusea helada que se instaló en mi estómago. El pitido continuaba constante y mecánico, reverberando en las paredes metálicas, haciendo imposible determinar exactamente qué tan lejos estaba, pero sabía que se acercaba. Bip, bip, bip. Caminé lentamente hacia la intersección de los pasillos, movido por una curiosidad morbosa y estúpida, esa misma curiosidad que mata a los personajes en las películas de terror, y que siempre critiqué, pero que en ese momento era más fuerte que mi miedo. Necesitaba ver, necesitaba comprobar que era un error del sistema o que alguien se había quedado trabajando extra. Al asomarme por la esquina del pasillo, la sangre se me heló en las venas. Al final del largo corredor, bajo la luz parpadeante de una lámpara que parecía estar a punto de fundirse, había un montacargas. Era uno de los modelos viejos, esos amarillos y robustos que ya casi no usábamos porque la empresa había traído una flotilla nueva de vehículos eléctricos más silenciosos y modernos. La máquina estaba en mitad del pasillo con las horquillas levantadas a media altura y se movía. Retrocedía lentamente. Bip, bip, bip. No había nadie en el asiento del conductor. Me restregué los ojos pensando que la fatiga me estaba provocando alucinaciones visuales. Miré fijamente tratando de encontrar los hilos de esta broma macabra, o al operador escondido agachado en la cabina para asustarme, pero la cabina estaba vacía. El volante giraba solo, dando sacudidas bruscas a la izquierda y a la derecha, corrigiendo el rumbo del vehículo con una precisión antinatural. El montacargas se detuvo de golpe y el pitido cesó, dejando un silencio sepulcral que zumbaba en mis oídos. La máquina estaba a unos 50 metros de mí, orientada de espaldas, pero entonces, con un rugido eléctrico que sonó como un gruñido de metal oxidado, el motor se aceleró y las llantas chirriaron contra el concreto pulido. El vehículo giró sobre su propio eje en una maniobra violenta y quedó mirando de frente hacia donde yo estaba. Las luces delanteras del montacargas se encendieron, dos ojos amarillentos y potentes que me cegaron momentáneamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta y mis piernas parecían hechas de plomo. Quería correr, quería darme la vuelta y salir disparado hacia la salida de emergencia, más cercana, pero algo me mantenía anclado al suelo, una fascinación horrorosa ante lo imposible. Fue entonces cuando saqué mi tableta de trabajo. Todos los supervisores y encargados de área como yo llevábamos una tableta conectada a la red interna de la bodega que nos permitía ver el inventario y también acceder a las cámaras de seguridad para verificar accidentes o robos. Con manos temblorosas que apenas obedecían a mi cerebro, desbloqueé la pantalla y abrí la aplicación de seguridad. Busqué la cámara C42, la que apuntaba directamente a ese pasillo. La imagen tardó un par de segundos en cargar, pixelándose y saltando debido a la mala conexión en ese rincón de la bodega. Cuando la imagen se estabilizó en blanco y negro de alta definición, lo que vi me hizo soltar un gemido ahogado que se perdió en la inmensidad de la nave. En la pantalla de la tableta, el montacargas estaba allí en el mismo lugar donde mis ojos lo veían. Pero en la pantalla no estaba vacío. Había una masa negra sentada en el asiento del conductor. No era una persona, no tenía rasgos definidos ni ropa visible. Era como una mancha de oscuridad densa y estática,
una sombra que absorbía la luz a su alrededor. Tenía una forma vagamente humana con hombros encorvados y una cabeza que parecía estar inclinada en un ángulo antinatural como si el cuello estuviera roto. Levanté la vista de la tableta hacia el montacargas real frente a mí. Vacío. Bajé la vista a la pantalla. La sombra estaba ahí, y entonces la sombra en la pantalla levantó lo que parecía ser una mano y señaló directamente hacia la cámara, o quizás hacia mí. El montacargas real aceleró. No hubo pitidos de advertencia esta vez. Solo el zumbido agresivo del motor eléctrico siendo forzado al máximo. La máquina se abalanzó hacia mí, ganando velocidad con una rapidez aterradora, las horquillas de acero apuntando a mi pecho como lanzas listas para ensartarme. El miedo rompió mi parálisis. Solté la tableta que cayó al suelo con un golpe seco y me di la vuelta corriendo con una desesperación que nunca había sentido en mi vida. Mis botas resbalaban en el polvo del suelo mientras escuchaba el estruendo de las ruedas macizas del montacargas, acercándose detrás de mí devorando la distancia. No me atreví a mirar atrás. Corrí por el pasillo principal girando en las intersecciones, derribando cajas y tropezando con tarimas, sintiendo que el aliento metálico de la máquina estaba justo en mis talones. Podía escuchar el sonido de las horquillas chocando contra los racks metálicos, haciendo vibrar toda la estructura provocando una lluvia de polvo y escombros. Llegué a la puerta de emergencia del sector este, mis pulmones ardían como si hubiera inhalado fuego, y mis manos golpearon la barra de pánico con violencia. La alarma de la puerta estalló en un aullido estridente rompiendo el silencio de la noche, pero no me importó. Salí al exterior al aire caliente y seco de la madrugada de Monterrey, tropezando y cayendo sobre la grava del estacionamiento. Me quedé allí tirado en el suelo jadeando mirando hacia la puerta que se cerraba lentamente con su mecanismo hidráulico. Esperaba ver al montacargas embestir la puerta, derribarla y salir a buscarme para terminar el trabajo, pero la puerta se cerró con un clic suave y definitivo. El silencio volvió a caer sobre el parque industrial, solo roto por el sonido lejano de algún tráiler en la autopista y por mis propios sollozos incontrolables. Me levanté como pude con las rodillas raspadas y la ropa empapada en sudor frío. Caminé hasta mi coche sin dejar de mirar hacia la inmensa mole gris de la bodega, esperando ver algo en las ventanas altas o en las cámaras perimetrales. No regresé al día siguiente, ni la semana siguiente. Mandé mi renuncia por correo electrónico sin dar explicaciones y cambié mi número de teléfono. No quise saber si encontraron la tableta tirada en el pasillo 4B o si las cámaras grabaron mi huida frenética de una máquina vacía. Han pasado 6 meses desde esa noche y he conseguido un trabajo de día en una oficina en el centro de la ciudad, lejos de las zonas industriales y del ruido de las máquinas. Pero a veces cuando me quedo solo en la oficina tarde y el edificio se vacía y el silencio empieza a asentarse, siento ese mismo frío en el estómago. Y juro que a veces entre el zumbido del aire acondicionado y el tráfico lejano, puedo escuchar ese sonido. Bip, bip, bip. Y sé que en algún lugar en la oscuridad de una bodega olvidada algo sigue dando vueltas esperando su próximo turno en la noche eterna. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que el silencio volvió a reinar en esta casa, pero la quietud que ahora habita los pasillos no es la de la paz, sino la de una tregua frágil, y tengo la sensación constante de que algo nos observa desde las sombras del jardín. Necesito contar esto porque la memoria es traicionera y empieza a borrar los detalles más horribles para protegerme, pero yo no quiero olvidar. No puedo permitirme olvidar lo que vive al otro lado de la cerca. Todo comenzó con ese limonero viejo que mi abuelo plantó hace más de 50 años en el centro del patio trasero de nuestra casa en Xochimilco. Ese lugar donde el agua y la tierra parecen tener una memoria antigua y pesada. El árbol siempre había sido el orgullo de mi madre. Sus hojas eran de un verde profundo y brillante, y los limones que daba eran grandes y jugosos, con un aroma que inundaba la cocina cada vez que ella preparaba té o agua fresca. Pero hace unos meses algo cambió de manera imperceptible al principio, como cuando el atardecer da paso a la noche y no te das cuenta de que ya estás a oscuras hasta que no puedes ver tus propias manos. Mi madre, que siempre había sido una mujer robusta y llena de energía, empezó a marchitarse. No hay otra palabra para describirlo. Fue como si alguien hubiera cortado su raíz invisible.
Primero fue el cansancio, ese agotamiento que ella atribuía al calor de mayo o a la edad, pero que la obligaba a sentarse a mitad de la mañana con la mirada perdida en el vacío. Luego vinieron los dolores. Decía que sentía como si le clavaran agujas calientes en las articulaciones y en el estómago. La llevamos a todos los médicos posibles. Visitamos especialistas en el centro de la ciudad y le hicieron análisis de sangre, radiografías y estudios que no sabíamos ni pronunciar. Todos los resultados eran desconcertantemente normales. Según la ciencia, mi madre estaba sana, pero yo la veía consumirse en la cama. Su piel se tornó de un color grisáceo similar a la ceniza de un fogón apagado, y sus ojos se hundieron en las cuencas rodeados de ojeras violáceas que parecían moretones. Lo más inquietante no era solo su deterioro físico, sino el ambiente de la casa. El aire se volvió denso y pegajoso, las luces parpadeaban sin razón, y había un olor persistente a podrido que no lográbamos localizar. Olía a fruta fermentada y a carne vieja. Yo pasaba las noches en vela sentada junto a su cama escuchando su respiración rasposa y errática. A veces ella despertaba gritando, balbuceando cosas sobre sombras que se arrastraban por el techo y sobre un peso que se le subía al pecho y no la dejaba respirar. Yo trataba de calmarla. Le pasaba paños húmedos por la frente y le decía que era la fiebre, aunque el termómetro marcara una temperatura normal. Fue en una de esas noches de insomnio cuando me asomé a la ventana que da al patio trasero para tratar de respirar un poco de aire fresco. La luna estaba llena y bañaba el jardín con una luz plateada y fría. Entonces la vi. Al otro lado de la barda de piedra volcánica que separa nuestra propiedad de la vecina estaba la señora Cárdenas, doña Eulalia Cárdenas. Siempre había sido una mujer extraña. Vivía sola en esa casa vieja que parecía estar siendo devorada por la hiedra y la humedad. Desde que tengo memoria, ella nos miraba con una mezcla de desprecio y anhelo. Mi madre decía que era envidia porque nosotros éramos una familia unida, y ella no tenía a nadie, pero yo siempre sentí que había algo más oscuro en su mirada, algo que iba más allá de la simple soledad. Esa noche la vi parada en su propio jardín, inmóvil como una estatua, mirando fijamente hacia nuestro limonero. No hacía nada, solo estaba ahí parada en la oscuridad con una bata blanca que ondeaba ligeramente con el viento nocturno. Me dio un escalofrío que me recorrió toda la columna vertebral. Quise gritarle, preguntarle qué hacía ahí a las 3 de la mañana, pero la voz se me atoró en la garganta. Sentí un miedo irracional primitivo. Cerré la cortina con el corazón latiéndome en los oídos y volví al lado de mi madre rezando para que amaneciera pronto. A la mañana siguiente la condición de mi madre empeoró drásticamente. Ya no podía levantarse de la cama y apenas podía tragar agua. Me miró con ojos vidriosos y me dijo con un hilo de voz que sentía que algo la estaba jalando hacia abajo, hacia la tierra. Desesperada salí al patio. Necesitaba hacer algo, limpiar la casa, mover la energía. No sé, simplemente no podía quedarme quieta viendo cómo se moría. Fue entonces cuando me fijé en el limonero. El árbol que siempre había estado lleno de vida lucía enfermo. Las hojas se habían puesto amarillas y caían como lluvia muerta sobre el pasto. Los pocos limones que quedaban colgando estaban negros y arrugados como tumores pequeños. Me acerqué y noté que la tierra alrededor del tronco estaba extraña. Se veía removida como si alguien hubiera estado escarbando recientemente y luego hubiera tratado de ocultarlo cubriéndolo con hojas secas. Un presentimiento oscuro se apoderó de mí. Recordé a la señora Cárdenas parada en la oscuridad mirando justamente hacia este punto. Corrí al cobertizo y saqué una pala. Empecé a cavar con frenesí sin importarme ensuciarme las manos o romperme las uñas. La tierra estaba dura y fría, pero el miedo me daba fuerzas. No tuve que cavar mucho. A unos 30 centímetros de profundidad la pala golpeó algo sólido, que no sonaba como una piedra ni como una raíz. Me arrodillé y aparté la tierra con las manos. Lo que encontré me heló la sangre. Había un frasco de vidrio de esos que se usan para las conservas. La tapa estaba sellada con cera negra derretida. Dentro del frasco había un líquido viscoso y oscuro en el que flotaban cosas que no quise identificar de inmediato. Lo saqué con asco sintiendo que el objeto vibraba ligeramente en mis manos, o tal vez era el temblor de mi propio cuerpo. Seguí escarbando. Encontré otro frasco y luego una bolsa de plástico negro amarrada con un cordón rojo lleno de nudos apretados.
Saqué todo y lo puse sobre el pasto seco. El olor que emanaba de la tierra abierta era insoportable. Olía a azufre, a amoníaco y a esa pestilencia dulce de la muerte. Con las manos temblando abrí la bolsa negra. El contenido me hizo dar una arcada. Había tierra gris y polvorienta que instintivamente supe que no pertenecía a ningún jardín. Era tierra de panteón. Mezclada con la tierra había chiles secos, clavos oxidados y lo peor de todo, fotografías. Eran fotos de mi madre, fotos que nosotras no recordábamos haber perdido. En una ella estaba sonriendo en una fiesta familiar, pero alguien le había quemado los ojos con un cigarro y le había atravesado el pecho con alfileres de cabeza negra. En otra foto estábamos las dos abrazadas y mi imagen estaba tachada con tinta roja, mientras que la de mi madre estaba untada con una sustancia grasosa y oscura. También había mechones de cabello canoso y trozos de tela que reconocí como pedazos de una blusa que mi madre había perdido hacía meses. La rabia empezó a reemplazar al miedo. Me levanté y miré hacia la casa de la vecina. Las ventanas estaban cerradas, pero podía sentir la malicia filtrándose a través de los muros. Sabía lo que tenía que hacer. Mi abuela, que en paz descanse, nos había contado historias sobre estas cosas, sobre la maldad que la gente puede trabajar con las manos y el odio. Ella siempre decía que el fuego purifica, que el fuego rompe lo que la oscuridad ata. Sin pensarlo dos veces, corrí a buscar alcohol y cerillos. Amontoné todo en un claro del jardín lejos del árbol para no dañarlo más. Los frascos, la bolsa, las fotos malditas, la tierra de cementerio. Rocié todo con el alcohol. Mis manos no dejaban de temblar y derramé líquido en el pasto, pero no me importó. Encendí un cerillo y lo arrojé. La reacción fue inmediata y antinatural. El fuego no prendió de color naranja o amarillo. Las llamas brotaron con un color azul verdoso intenso y rugieron con un sonido sordo, como si hubiera arrojado gasolina en lugar de alcohol. Un humo negro y espeso se alzó en espiral, formando figuras retorcidas que se disolvían en el aire. El olor se volvió aún más penetrante, una mezcla de pelo quemado y carne chamuscada que me hizo cubrirme la nariz y la boca con la playera. Mientras las fotos se consumían y el vidrio de los frascos estallaba por el calor, ocurrió lo imposible. Desde la casa de la señora Cárdenas se escuchó un grito. No fue un grito de sorpresa o de susto. Fue un alarido de dolor puro, un sonido desgarrador y agudo que me erizó la piel. Sonaba como un animal herido de muerte, pero con un tono innegablemente humano. El grito fue seguido por el sonido de cosas cayendo, de muebles arrastrándose y de vidrios rompiéndose dentro de la casa de la vecina. Yo me quedé paralizada mirando el fuego, incapaz de moverme. Las llamas parecían danzar con furia, consumiendo la maldad que había sido enterrada en mi jardín. Escuché otro grito más ahogado, esta vez seguido de sollozos y gemidos de agonía, que se fueron apagando poco a poco hasta quedar en un silencio sepulcral. Me quedé ahí vigilando el fuego hasta que se consumió por completo y solo quedaron cenizas grises y trozos de vidrio fundido. Sentí un agotamiento profundo, como si hubiera corrido un maratón. Cuando el último rescoldo se apagó, una brisa fresca sopló en el jardín. El aire denso y pesado se disipó y por primera vez en semanas pude respirar con libertad. El olor a podrido había desaparecido. Entré a la casa corriendo y fui directo a la habitación de mi madre. La encontré durmiendo, pero esta vez su sueño era tranquilo. Su respiración era rítmica y profunda, y el color cenizo de su piel había empezado a desvanecerse, reemplazado por un tono pálido pero vivo. Me dejé caer en el sillón junto a su cama y lloré. Lloré por el miedo, por la rabia y por el alivio. Dormí ahí mismo velando su sueño. A la mañana siguiente mi madre despertó pidiendo comida. Tenía hambre por primera vez en meses. Se sentó en la cama todavía débil, pero con una claridad en la mirada que no había visto en mucho tiempo. Mientras ella comía un poco de caldo, yo salí al frente de la casa para barrer la banqueta y tratar de procesar lo que había pasado la tarde anterior. Fue entonces cuando la vi salir. La puerta de la casa de la señora Cárdenas se abrió lentamente. Doña Eulalia salió arrastrando los pies. Llevaba puesta una blusa de manga larga y cuello alto, a pesar de que el sol de la mañana ya empezaba a calentar con fuerza. Llevaba un rebozo negro cubriéndose la cabeza y parte del rostro.
Caminaba encorvada como si llevara un peso enorme sobre la espalda. Cuando pasó frente a mi portón se detuvo un instante. Levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Nunca olvidaré esa mirada. Estaba llena de odio, sí, pero también de un dolor profundo y de un miedo abismal. En ese momento, una ráfaga de viento movió su rebozo y la manga de su blusa se levantó ligeramente. Lo que vi me hizo contener el aliento. En su antebrazo y hasta donde alcanzaba a ver en su muñeca la piel estaba en carne viva. Eran quemaduras. Quemaduras graves llenas de ampollas y piel negra y roja como si hubiera metido los brazos directamente en una hoguera. Las quemaduras estaban exactamente en los mismos lugares donde el fuego había tocado las fotografías de mi madre, las que yo había quemado en mi jardín. Ella vio que yo miraba sus heridas. Rápidamente se cubrió con el rebozo bajo la mirada y apresuró el paso alejándose calle abajo, cojeando y murmurando cosas que no alcancé a entender. Mi madre se recuperó por completo en las semanas siguientes. El limonero, sin embargo, no sobrevivió. Se secó por completo como si hubiera absorbido todo el veneno para proteger a la casa y tuvimos que cortarlo y sacar las raíces muertas. Nunca volvimos a plantar nada en ese mismo lugar. La tierra ahí quedó estéril, gris y seca. La señora Cárdenas no murió, pero nunca volvió a ser la misma. Rara vez sale de su casa y cuando lo hace siempre va cubierta de pies a cabeza, incluso en los días más calurosos. Dicen los vecinos que a veces por las noches se escuchan lamentos y quejidos que vienen de su casa, como si alguien estuviera sufriendo un dolor que no tiene cura. Yo trato de no pensar en eso. Trato de seguir con mi vida, de disfrutar que mi madre está sana y conmigo. Pero hay noches en las que el insomnio regresa. Noches en las que me siento junto a la ventana y miro hacia la casa de al lado, hacia esa oscuridad espesa que parece palpitar. Y aunque sé que el vínculo se rompió, aunque sé que el fuego hizo su trabajo, no puedo evitar sentir un hueco en el estómago. Porque aprendí que la maldad es real. Aprendí que la envidia puede pudrir las raíces más profundas y que hay puertas que una vez abiertas nunca se cierran del todo. Y a veces cuando el viento sopla de cierta manera todavía me llega un olor tenue a quemado y escucho un susurro lejano que se parece demasiado a mi nombre. Y me pregunto si realmente acabó todo o si solo estamos esperando el siguiente movimiento en este juego silencioso y mortal. La gente piensa que el terror son monstruos debajo de la cama o fantasmas en castillos abandonados, pero yo sé la verdad. El verdadero terror vive al lado en la casa de la vecina que te sonríe mientras entierra tu foto en un frasco lleno de podredumbre. Y ese terror, ese conocimiento es algo que llevaré conmigo hasta el día en que me muera, y tal vez incluso después. Por eso cuento esto, para que sepan que si un día encuentran la tierra removida en su jardín, no duden, quemen todo y no miren atrás sin importar los gritos que escuchen, porque en ese fuego se está jugando su vida y su alma. Han pasado meses y todavía me despierto revisando mis propios brazos, buscando marcas, buscando el calor fantasma de un fuego que no encendí yo. La paranoia es un gusano lento. A veces pienso que la señora Cárdenas ganó de alguna manera porque aunque mi madre vive mi paz, murió esa tarde junto con el limonero. Ahora cada vez que alguien me mira por demasiado tiempo, cada vez que encuentro un objeto fuera de lugar en mi casa, el pánico me cierra la garganta. La brujería no solo ataca el cuerpo, ataca la mente. Siembra una duda que germina en la oscuridad. Y yo ya no sé si estoy a salvo o si simplemente estoy esperando mi turno. La casa cruje por las noches. Antes eran sonidos familiares, la madera contrayéndose por el cambio de temperatura, el asentamiento natural de los cimientos. Ahora cada crujido suena como pasos. Pasos ligeros y arrastrados que se detienen justo afuera de mi puerta. He puesto cerrojos en todas las habitaciones, he esparcido sal en los umbrales y he colgado medallas de San Benito detrás de las cortinas. Mi madre me pregunta por qué estoy tan nerviosa. Me dice que ya todo pasó, que estamos bien. Yo le sonrío y le miento. Le digo que sí, que todo está bien. Pero no le cuento que ayer encontré un pájaro muerto en el patio justo donde estaba el árbol. No tenía heridas visibles. Simplemente estaba ahí rígido con los ojos abiertos y vidriosos mirando hacia la ventana de la vecina. Tampoco le cuento sobre los sueños. Sueño con fuego. Sueño que estoy ardiendo pero no siento dolor, solo un frío intenso que me congela los huesos.
y en el sueño veo a la señora Cárdenas parada frente a mí, sin quemaduras, joven y hermosa, riéndose con una risa que suena como vidrio rompiéndose. Ella me extiende la mano y en su palma tiene un limón negro y podrido. Me dice que lo coma, que es un regalo. Y yo en el sueño extiendo la mano para tomarlo, incapaz de detenerme. Despierto sudando con el sabor a tierra y ceniza en la boca. Quizás debería mudarme. Irme lejos a una ciudad donde nadie me conozca, donde no haya jardines ni vecinos con miradas pesadas. Pero siento que huir no serviría de nada. Siento que esto se ha pegado a mí como una segunda piel. Lo que desenterré ese día no fue solo un trabajo de brujería, fue una verdad sobre el mundo que preferiría no haber conocido. La fragilidad de nuestra seguridad, lo fácil que es para alguien con suficiente odio destruir tu felicidad desde la distancia sin siquiera tocarte. Así que me quedo aquí, vigilando, esperando, cuidando a mi madre y cuidando las fronteras de mi hogar. Mantengo la pala cerca de la puerta trasera limpia y lista. Y cada mañana lo primero que hago es revisar la tierra. Reviso cada centímetro de nuestro jardín, buscando cualquier señal, cualquier montículo sospechoso, cualquier cosa que no deba estar ahí. Porque sé que la guerra no ha terminado, solo ha cambiado de forma. Y esta vez, si vuelvo a encontrar algo, no sé si tendré la fuerza para enfrentarlo de nuevo. O tal vez sí. Tal vez el miedo se ha convertido en algo más duro, algo más afilado. Tal vez la próxima vez yo no sea la víctima. Tal vez la próxima vez yo sea el fuego. Eso es lo que me digo a mí misma para poder dormir. Que soy el fuego. Que soy la que quema. Pero en el fondo, en ese lugar oscuro y silencioso de mi mente, sé la verdad. Soy la hierba seca esperando la chispa. Y el viento está cambiando de dirección, soplando desde la casa de al lado, trayendo consigo el olor a tormenta y a cosas antiguas que nunca debieron ser despertadas. Si estás escuchando esto y sientes que alguien te observa, no lo ignores. Si tus plantas mueren, si tu casa huele mal, si te sientes cansado sin razón, busca, escarba. Y por lo que más quieras, no tengas piedad, porque ellos no la tendrán contigo. No sé si alguien escuchará esto alguna vez o si mi voz se perderá en el mismo vacío que me ha estado consumiendo desde aquella noche. Pero necesito sacarlo de mi pecho antes de que el silencio termine de volverme loco. Soy camionero. Llevo más de 20 años recorriendo las venas de asfalto que conectan el norte con el centro de México y creía haberlo visto todo. Accidentes que te hielan la sangre. Asaltos que te hacen rezar aunque no creas en nada. Y tormentas que parecen querer arrancarte de la carretera. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví en la autopista 85D, ese tramo maldito entre Nuevo Laredo y Monterrey que tantos evitamos mirar de noche. Era una madrugada de martes, o quizás miércoles. Los días pierden su nombre cuando vives en la cabina de un Kenworth. La carga tenía que llegar a las bodegas de Santa Catarina antes del amanecer y yo iba retrasado. Recuerdo que el aire acondicionado de la cabina zumbaba con ese sonido monótono que a veces te hipnotiza, y el olor a café rancio y diésel impregnaba la tapicería de los asientos. Mis manos, callosas y acostumbradas a la vibración del volante, se aferraban al cuero desgastado mientras mis ojos trataban de perforar la oscuridad que se tragaba los faros delanteros. La carretera a Laredo tiene una fama que no es gratuita. Es una lengua de asfalto rodeada de matorrales espinosos y desierto, donde las historias de desapariciones se mezclan con la violencia real de los carteles, creando una atmósfera densa, pesada, como si el aire mismo tuviera miedo de moverse. Yo iba solo. La radio estaba encendida pero con el volumen bajo. Apenas un murmullo de música norteña que servía para mantenerme atado a la realidad. No había luna. El cielo era una boca de lobo. Una bóveda negra sin estrellas que parecía aplastar el horizonte. Fue cerca del kilómetro 26, en esa recta interminable que parece no llevar a ninguna parte, cuando lo vi. Al principio pensé que era un animal, un coyote o un perro extraviado cruzando la línea de acotamiento, pero a medida que mis faros cortaban la negrura, la forma se definió. Era un hombre. Estaba parado justo al borde del asfalto, inmóvil como un poste,
con la mirada fija en el pavimento. Lo que me llamó la atención no fue su presencia. En esa carretera se ve de todo, sino su ropa. Incluso a la velocidad a la que iba, pude distinguir que no encajaba. Llevaba una camisa de franela a cuadros, de esas que se usaban mucho en los 90, atada a la cintura, y unos vaqueros deslavados que parecían demasiado grandes para su cuerpo delgado. Mi primer instinto, el instinto de supervivencia que desarrollas en estas rutas, fue acelerar. No te detienes en la carretera a Laredo de noche, simplemente no lo haces. Es la regla de oro, pero algo en su postura, algo en la absoluta desolación que irradiaba su figura bajo la luz amarillenta de mis faros, me golpeó el pecho. No parecía un halcón ni alguien que quisiera hacerme daño. Parecía perdido, abandonado. Y Dios sabe que la soledad de la carretera te hace empatizar con los que se quedan varados. Comencé a frenar. El siseo de los frenos de aire rompió el silencio de la noche, un sonido largo y quejumbroso que resonó en la oscuridad. El camión se estremeció y redujo la velocidad hasta detenerse unos metros más adelante de donde él estaba. Miré por el retrovisor lateral. Allí estaba. No se había movido. No había levantado la mano para pedir aventón. Simplemente estaba allí, existiendo en la nada. Esperé unos segundos, con el motor ronroneando en ralentí y mi mano cerca de la palanca de cambios, listo para largarme si veía algún movimiento sospechoso en los matorrales. Pero no había nadie más, solo él y el desierto. Solté un suspiro que empañó levemente el parabrisas y desbloqueé la puerta del copiloto. El sonido del seguro botando fue seco, definitivo. Él caminó hacia la cabina. Sus pasos eran lentos, pesados, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Cuando abrió la puerta, el aire de la noche entró de golpe, caliente y seco, pero traía consigo algo más, un olor. No era sudor ni suciedad. Olía a humedad estancada, a tierra mojada después de una tormenta eléctrica, ese olor a ozono y electricidad estática que te eriza la piel. Subió sin decir una palabra. La luz de cortesía de la cabina iluminó su rostro por un instante antes de que cerrara la puerta y volviéramos a la penumbra. Era joven, no tendría más de 25 años. Tenía el cabello largo y algo revuelto, y su piel era pálida, con ese tono grisáceo de quien no ha visto el sol en mucho tiempo. Lo que me heló la sangre fue que, por un segundo, me pareció ver algo familiar en sus facciones. No sabría explicarlo. Era como ver una foto vieja de alguien que conociste en otra vida. O quizás una versión distorsionada de mí mismo cuando era joven. Buenas noches, dije, tratando de sonar casual, tratando de llenar el espacio con mi voz para espantar la incomodidad que se había instalado en la cabina. Él no respondió. Se acomodó en el asiento, mirando fijamente hacia el frente, hacia la carretera que se extendía infinita ante nosotros. Su silencio no era grosero, era total, absoluto, como si no tuviera voz, o como si hubiera olvidado cómo usarla. ¿Hasta dónde vas?, pregunté de nuevo, metiendo primera y haciendo avanzar el camión lentamente. Levantó el brazo y señaló hacia el sur, hacia adelante. Su mano estaba pálida, y pude ver que llevaba un reloj digital de plástico negro, de esos modelos viejos que ya no se ven. Asentí, aceptando su silencio. A veces, la gente que encuentras en el camino carga con historias que pesan demasiado para ser contadas, y el silencio es el único lenguaje que les queda. Volví a la carretera, acelerando progresivamente mientras los cambios entraban uno tras otro. El camión devoraba kilómetros, pero la atmósfera dentro de la cabina había cambiado. Se sentía densa, fría. A pesar de que el termómetro marcaba 30 grados afuera, empecé a sentir un escalofrío que me subía por la columna vertebral, instalándose en la base de mi nuca. Intenté poner música. Subí un poco el volumen de la radio, buscando alguna estación que rompiera el hielo, pero solo encontré estática, un ruido blanco, crepitante y agresivo, que llenó la cabina. Giré el dial buscando alguna señal clara, cualquier cosa, una voz humana, una canción, un comercial, pero nada. Solo ese siseo constante,
como de 1000 serpientes arrastrándose sobre arena seca. Iba a apagarla cuando me pareció escuchar algo entre el ruido. Eran susurros, voces distorsionadas, lejanas, como si vinieran de debajo del agua o desde el otro lado de una pared muy gruesa. Mi corazón empezó a latir más rápido, un tamborileo ansioso contra mis costillas. Miré a mi pasajero de reojo. Seguía inmóvil, con la vista clavada en el asfalto que pasaba veloz bajo nosotros. No parecía notar el ruido ni el frío que ahora era palpable en el aire. «Oye, amigo, la radio está fallando», dije, riendo nerviosamente, tratando de convencerme de que era solo eso, una falla técnica, una zona muerta en la cobertura. Él giró la cabeza lentamente hacia mí. Fue un movimiento mecánico, rígido. Sus ojos, hundidos en sombras oscuras, se encontraron con los míos. No había blanco en sus ojos, o tal vez era la oscuridad de la cabina, pero me parecieron 2 pozos negros sin fondo. Sentí un vértigo repentino, una náusea que me revolvió el estómago. No había maldad en su mirada. Había tristeza, una tristeza infinita, abismal, una pena tan antigua que parecía pesar más que el camión entero. Volvió a mirar al frente sin decir nada. Me obligué a concentrarme en la carretera, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Me dije a mí mismo que estaba cansado, que eran las horas de manejo, que el café me estaba jugando una mala pasada. «Beto, cálmate. Es solo un muchacho que necesita un aventón. Te estás imaginando cosas», pensé. Pasamos el punto de revisión militar abandonado. Las estructuras de concreto vacías pasaron como fantasmas grises a los lados. Fue entonces cuando ocurrió. Sentí un peso en mi hombro derecho, un peso físico, real, como si alguien hubiera apoyado la mano sobre mí. Me quedé helado. Mis músculos se tensaron, preparándose para un ataque, para un golpe, para un cuchillo en las costillas. Giré la cabeza bruscamente hacia la derecha, listo para defenderme. Pero el asiento estaba vacío. No había nadie. El aire se me escapó de los pulmones en un jadeo ahogado. Parpadeé varias veces, incrédulo. Miré el asiento de cuero desgastado, vacío. Miré el piso de la cabina, vacío. No había rastro del muchacho de la camisa de franela. No había nadie. Pero yo sentía el peso. Sentía la presión de una mano invisible sobre mi hombro, apretando, clavando unos dedos que no podía ver pero que sentía fríos como el hielo seco. El terror me invadió de golpe, una ola de pánico puro que me hizo pisar el freno por reflejo. El camión se sacudió. Las llantas chillaron contra el asfalto, pero logré mantener el control y no salirme del camino. «¿Qué demonios?», grité, mi voz sonando extraña y aguda en la cabina cerrada. Miré por el retrovisor interior, buscando una explicación, buscando ver si se había escondido en la litera de atrás. Y entonces lo vi, en el espejo, en el pequeño rectángulo de vidrio que reflejaba el interior de la cabina. Él estaba ahí, estaba sentado en el asiento del copiloto, inmóvil, mirando al frente. Giré la cabeza hacia el asiento real, vacío. Volví a mirar al espejo. Él estaba ahí. Mi mente no podía procesarlo. La disonancia entre lo que veían mis ojos directamente y lo que mostraba el espejo era algo que mi cerebro rechazaba. Era imposible. Era una locura. Sentí que las lágrimas de pánico comenzaban a acumularse en mis ojos. El camión seguía avanzando, ahora más lento, pero yo apenas veía la carretera. Mi atención estaba atrapada en esa imposibilidad, en esa presencia que estaba y no estaba al mismo tiempo. El peso en mi hombro se hizo más intenso, más doloroso, y entonces sentí algo más, una respiración, un aliento gélido en mi nuca, justo detrás de mi oreja derecha. No era aire en movimiento, era una presencia helada que erizaba cada vello de mi piel. Y la radio, esa maldita radio que seguía en estática. De repente se aclaró. No fue música lo que salió, no fue un locutor anunciando la hora. Fue una voz que sonaba metálica, rasposa, pero extrañamente familiar. «No debiste haber parado.
La frase salió de las bocinas, clara, nítida, y al mismo tiempo la escuché susurrada directamente en mi oído, con ese aliento helado acompañando cada sílaba. «No debiste haber parado», repitió, y esta vez reconocí la voz. Era mi propia voz. Era mi voz, pero más joven. Mi voz de hace 20 años. Grité de puro terror, un sonido animal que me desgarró la garganta. Pisé el acelerador a fondo, queriendo huir, queriendo salir de esa cabina que se había convertido en una tumba. El camión rugió. El motor diésel protestando por el esfuerzo repentino. No miré al espejo. No miré al asiento vacío. Clavé la vista en el asfalto, en las líneas amarillas que pasaban como relámpagos, rezando todo lo que sabía, pidiendo perdón por pecados que ni siquiera recordaba. La presión en mi hombro no desaparecía. La sensación de que alguien estaba sentado a mi lado, respirando mi mismo aire, observándome con esos ojos de tristeza infinita, era insoportable. Las luces de la cuesta de Mamulique aparecieron a lo lejos. Nunca me había alegrado tanto de ver civilización, o lo que fuera que se pareciera a ella. A medida que me acercaba a la zona más iluminada, sentí que la presión en mi hombro comenzaba a disminuir. El frío intenso que había congelado la cabina empezó a retraerse, como una marea que baja lentamente. La estática de la radio se convirtió en un zumbido bajo, y luego, de golpe, entró una canción de los Tigres del Norte. La normalidad irrumpió con una violencia absurda. La música, las luces de otros camiones a lo lejos, el olor a café que volvía a ser solo café. Me atreví a mirar el espejo. Estaba vacío. Miré el asiento del copiloto. Vacío, pero en el cojín de cuero, justo donde había estado sentado, el material estaba hundido. La forma de un cuerpo estaba impresa en el asiento, recuperando lentamente su forma original, como si alguien acabara de levantarse hace un segundo. No me detuve hasta llegar a Monterrey. Entré en la primera gasolinera iluminada que vi, con las manos temblando tanto que apenas pude apagar el motor. Me bajé del camión casi cayéndome. Mis piernas parecían de gelatina. Caminé hacia el baño. Me eché agua fría en la cara, tratando de lavar la sensación de ese aliento en mi nuca, de esa mano en mi hombro. Al mirarme en el espejo del baño, bajo la luz fluorescente y parpadeante, vi algo que me hizo detener el corazón por un instante. En mi hombro derecho, sobre la tela de mi camisa, había una marca, una mancha tenue, de polvo, o quizás de ceniza. Tenía la forma de una mano. Me sacudí la camisa con desesperación, frotando la tela hasta casi romperla, queriendo borrar cualquier rastro de aquello. Volví al camión, pero no pude dormir. Pasé el resto de la noche sentado en la cafetería de la gasolinera, bebiendo café tras café, mirando mi camión desde la ventana, esperando ver una silueta en el asiento del copiloto. Han pasado meses desde entonces. Sigo manejando, porque es lo único que sé hacer, porque tengo deudas y una familia que mantener, pero ya no manejo de noche por ese tramo, nunca más. Cambio las rutas, pierdo tiempo, pierdo dinero, no me importa, porque a veces, cuando estoy solo en la carretera y el silencio se hace demasiado pesado, me parece volver a oler ese aroma a tierra mojada y ozono. A veces, cuando miro por el espejo retrovisor, creo ver una sombra, un destello de una camisa de franela a cuadros. Y lo peor no es el miedo a verlo de nuevo. Lo peor es la duda que me sembró aquella voz. Esa voz que era la mía. He empezado a recordar cosas de mi juventud que había bloqueado. Recuerdo haber querido irme de casa a los 20 años. Recuerdo haber hecho dedo en esa misma carretera, con una mochila y una camisa de franela, esperando que alguien me llevara lejos, hacia un futuro mejor. Recuerdo haber esperado horas en la oscuridad. ¿Y si nunca me fui? ¿Y si esa noche yo no recogía a un fantasma? ¿Y si me recogí a mí mismo? A la parte de mí que se murió en esa carretera esperando una oportunidad que nunca llegó. No lo sé. La mente juega trucos crueles en la soledad de la ruta. Pero hay una cosa de la que estoy seguro. Cuando la radio empieza a fallar y la estática llena la cabina, ya no intento sintonizar nada.
Simplemente la apago, acelero y rezo para no sentir de nuevo ese peso en el hombro y esa respiración fría susurrándome verdades que no quiero escuchar. Si andan por la carretera a Laredo de noche y ven a alguien caminando solo, no paren. Por lo que más quieran, no paren. Sigan de largo. Aceleren, porque hay cosas en el asfalto que no son de este mundo, y hay partes de nosotros mismos que es mejor dejar perdidas en la oscuridad, donde pertenecen. Nunca creí en las historias que contaban los viejos del pueblo, ni en las advertencias susurradas que parecían viajar con el viento frío de la sierra. Pero ahora que estoy aquí sentada frente a esta grabadora con las manos temblando y la luz encendida a plena potencia, siento la necesidad de dejar constancia de lo que ocurrió aquella noche en la escuela rural de los Altos de Chiapas, porque necesito sacarlo de mi cabeza antes de que el recuerdo termine de consumirme por completo. Todo comenzó con esa mezcla de idealismo y necedad que tenemos los maestros recién graduados, cuando pensamos que podemos cambiar el mundo con una caja de guisas y un puñado de libros viejos. Me asignaron una plaza en una comunidad pequeña perdida entre las montañas, envuelta en esa neblina eterna que parece tener vida propia y que se traga los caminos de terracería apenas cae la tarde. El lugar era hermoso de una manera salvaje y primitiva, con pinos gigantescos que arañaban el cielo gris, y un olor constante a tierra mojada y leña quemada que se impregnaba en la ropa y en el pelo y que nunca se iba del todo. La escuela era una construcción sencilla de 2 aulas con techo de lámina y paredes de bloque despintado, situada en una loma un poco apartada del resto de las casas, como si la comunidad quisiera mantener la educación a una distancia prudente de sus vidas cotidianas. Desde el primer día noté que los niños eran diferentes a los de la ciudad, porque tenían una mirada profunda y silenciosa cargada de una sabiduría antigua que no correspondía a su edad, y siempre que les preguntaba por qué no se quedaban a jugar en el patio después de la hora de salida, ellos simplemente bajaban la vista y murmuraban cosas en su lengua materna antes de correr hacia sus casas como si algo invisible les estuviera pisando los talones. Yo me llamo Sofía, y siempre fui una mujer de ciencia y lógica, por lo que atribuí ese comportamiento a la timidez o a las costumbres locales, sin darle mayor importancia. Me quedaba sola muchas tardes organizando el material didáctico o planeando las clases del día siguiente, disfrutando de ese silencio absoluto que solo existe en la montaña, donde el único ruido es el zumbido de los insectos y el crujir de las ramas bajo el peso de la humedad. Sin embargo, con el paso de las semanas, ese silencio empezó a cambiar y se volvió denso y pesado, como si el aire dentro del aula se espesara y me costara respirar. Empezaron a ocurrir pequeñas cosas que mi mente racional se apresuró a justificar. Un día dejaba el borrador en el lado derecho del escritorio y al levantar la vista lo encontraba en el izquierdo, o las tizas amanecían rotas en pedacitos minúsculos esparcidos por el suelo, formando patrones que parecían espirales absurdas. Pensé que tal vez algún alumno travieso se colaba por las ventanas que no cerraban bien, o que las ratas de campo buscaban comida, pero nunca encontraba huellas ni rastro de animales, y las ventanas siempre parecían estar en la misma posición en la que las había dejado. El conserje, un hombre mayor llamado Don Fausto, que siempre masticaba tabaco y me miraba con una mezcla de lástima y respeto, me advirtió una tarde mientras barría el patio de tierra con una escoba de varas. Me dijo que la montaña tenía dueños, y que esos dueños no eran nosotros, y que a ellos no les gustaba que invadiéramos sus horas. Me dijo que cuando el sol se esconde detrás del cerro, la escuela deja de ser de los humanos, y pasa a ser terreno de los que cuidan la tierra. Yo me reí nerviosamente, y le agradecí el consejo pensando que eran puras supersticiones de gente que no había tenido acceso a la educación moderna. Pero ahora daría lo que fuera por haber escuchado cada palabra de ese viejo y haber salido corriendo de allí la primera vez que sentí el frío en la nuca. La noche que cambió mi vida para siempre fue un martes de finales de octubre, cuando la lluvia había estado cayendo sin parar durante 3 días, convirtiendo los caminos en ríos de lodo rojizo y pegajoso. Tenía una pila enorme de exámenes de matemáticas por corregir y decidí quedarme hasta tarde porque en mi pequeña habitación alquilada la luz fallaba constantemente y en la escuela teníamos un generador que, aunque ruidoso, me garantizaba poder terminar mi trabajo. Recuerdo que eran pasadas las 8 de la noche
y la lluvia había amainado, dejando tras de sí un goteo rítmico y constante que caía de los aleros del techo de lámina, resonando como tambores metálicos en la oscuridad. Yo estaba concentrada en las sumas y restas con el círculo de luz de mi lámpara de escritorio, creando una isla de seguridad en medio de la penumbra del aula vacía. Las bancas de los alumnos estaban alineadas en filas perfectas, proyectando sombras largas y distorsionadas contra las paredes traseras, y el olor a humedad era más fuerte que de costumbre, mezclado con un aroma extraño que no supe identificar en ese momento, algo parecido al almizcle o a flores podridas. De repente sentí una necesidad urgente de ir al baño que se encontraba en una caseta separada a unos 20 metros del edificio principal, cruzando el patio abierto. Me puse mi chamarra y tomé una linterna porque la oscuridad afuera era absoluta, de esa clase de negrura que parece absorber la luz y que te hace sentir ciego aunque tengas los ojos abiertos de par en par. Al salir el aire frío me golpeó la cara y me estremecí no solo por la temperatura, sino por la sensación repentina y abrumadora de estar siendo observada desde la espesura del bosque que rodeaba la escuela. Caminé rápido sintiendo cómo mis botas se hundían en el barro haciendo un sonido de succión asqueroso con cada paso. El haz de luz de mi linterna cortaba la niebla revelando gotas de agua suspendidas en el aire como polvo de diamantes, pero no podía ver más allá de un par de metros. Llegué al baño, hice lo que tenía que hacer lo más rápido posible y me lavé las manos con el agua helada que salía del grifo oxidado. Mientras me secaba con un papel áspero, escuché un ruido afuera. No fue el viento ni un animal, fue una risa. Era una risa aguda y cascada como el sonido de piedras chocando entre sí, o como la risa de un niño viejo, una risa que no tenía nada de inocente y que me heló la sangre en las venas. Me quedé paralizada mirando hacia la puerta de madera del baño con el corazón martillando contra mis costillas tan fuerte que me dolía el pecho. Pregunté quién andaba ahí con una voz que intenté que sonara autoritaria, pero que salió temblorosa y patética. Nadie respondió. Solo el goteo de la lluvia y el zumbido del viento. Me convencí de que había sido mi imaginación, jugándome una mala pasada por el cansancio y el aislamiento, así que respiré hondo. Abrí la puerta y salí corriendo de vuelta hacia el aula iluminada con la esperanza de que la luz eléctrica disipara mis miedos irracionales. Pero cuando llegué al umbral de la puerta me detuve en seco y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, porque lo que vi dentro del salón desafiaba toda lógica y toda posibilidad física. Había estado fuera menos de 5 minutos, pero en ese breve lapso de tiempo, el aula había sido transformada. Las pupitres de madera y metal que antes estaban ordenados en filas perfectas, ahora estaban apilados en el centro del salón formando una torre grotesca y tambaleante que llegaba casi hasta el techo. No era una pila desordenada, sino una estructura compleja y arquitectónica, donde las sillas se entrelazaban con las mesas en ángulos imposibles desafiando la gravedad, como si hubieran sido colocadas por manos expertas en cuestión de segundos. Me quedé boquiabierta tratando de procesar lo que mis ojos veían. No había escuchado ningún ruido de arrastre ni golpes de metal contra metal. Aquella construcción absurda se había erigido en silencio absoluto mientras yo estaba en el baño. El terror comenzó a subir por mis piernas como un líquido frío entumeciendo mis músculos y nublando mi juicio. Di un paso atrás queriendo huir, pero mi curiosidad mórbida, o quizás el shock, me mantuvo anclada al marco de la puerta. Fue entonces cuando el sonido rompió el silencio opresivo. El sino de la escuela. Era una campana vieja de bronce colgada en un arco de ladrillo cerca de la entrada principal al otro lado del patio. Empezó a sonar. No era el repique rítmico del recreo ni la llamada a clases. Era un tañido lento y lúgubre, un sonido metálico que vibraba en el aire y que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Clang. Silencio. Clang. Silencio. Alguien o algo estaba tocando la campana con una fuerza deliberada. El miedo se transformó en pánico puro. Sabía que estaba sola. Don Fausto se había ido hacía horas y la escuela estaba cerrada con candado desde adentro en la reja perimetral. Nadie podía haber entrado sin que yo lo escuchara forzar la entrada. Me giré hacia el patio iluminando con mi linterna hacia donde venía el sonido, pero la niebla era tan espesa que apenas podía distinguir la silueta del arco. Entonces la campana dejó de sonar abruptamente.
El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era un silencio expectante cargado de una malicia que casi podía saborear en la lengua con un gusto metálico y amargo. Retrocedí entrando de nuevo al aula buscando refugio detrás de mi escritorio, que era el único mueble que no había sido parte de la torre imposible. Me agaché temblando apagando la linterna para no delatar mi posición, aunque sabía en el fondo que fuera lo que fuera, ya sabía exactamente dónde estaba. Me quedé allí acurrucada, abrazando mis rodillas, rezando oraciones que no recordaba desde niña escuchando. Y entonces lo oí. Chapoteo. Chapoteo. Pasos. Eran pasos pequeños y húmedos como de pies descalzos golpeando el cemento pulido del pasillo exterior. No sonaban como los pasos de un adulto, ni siquiera como los de un niño normal. Eran rápidos y ligeros, pero tenían un peso extraño, una consistencia viscosa. Se acercaban a la puerta del aula. Me tapé la boca con ambas manos para ahogar mis sollozos, sintiendo las lágrimas calientes correr por mis mejillas. Los pasos se detuvieron justo en la entrada. Pude sentir una presencia en el umbral, algo antiguo y malévolo que inspeccionaba el espacio. No me atreví a levantar la cabeza por encima del escritorio. Solo podía mirar hacia el suelo, hacia el espacio abierto debajo de la mesa, donde mis pies estaban encogidos. Y entonces las vi. Huellas. Empezaron a aparecer en el suelo de cemento entrando desde la puerta. Eran huellas de lodo rojo fresco brillante bajo la luz cruda de la bombilla que colgaba del techo. Avanzaban hacia mí una tras otra, pero no eran huellas humanas. Eran pequeñas del tamaño de la mano de un bebé, pero deformes y anchas. Y lo más aterrador, lo que hizo que mi mente estuviera a punto de quebrarse, fue que solo tenían 3 dedos. 3 dedos largos y separados que dejaban un rastro de garra en el lodo. Las huellas avanzaron con una determinación espantosa. Ploc, ploc, ploc. Se acercaban a la torre de sillas, la rodeaban y seguían directo hacia mi escritorio. Cerré los ojos con fuerza, deseando desaparecer, deseando despertar en mi cama y que todo fuera una pesadilla provocada por el estrés, pero el olor a tierra podrida se hizo insoportable, llenando mis fosas nasales y provocándome arcadas. Sentí que la temperatura bajaba drásticamente a mi alrededor, como si hubiera abierto la puerta de un congelador. El aire se volvió gélido y mi aliento comenzó a salir en nubes de vapor visible. Las huellas se detuvieron justo delante del escritorio. Sabía que si abría los ojos vería lo que fuera que estaba allí parado al otro lado de la fina madera que me protegía. Hubo un silencio largo eterno donde solo escuchaba el latido frenético de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Y luego escuché una risita. La misma risa del baño, pero esta vez estaba aquí adentro conmigo a menos de 1 metro de distancia. Era un sonido gutural y juguetón, pero cargado de una maldad infinita. Y entonces sucedió. Sentí una mano pequeña, fría y huesuda con la textura de la corteza de árbol, húmeda y resbaladiza por el lodo. Se cerró alrededor de mi tobillo derecho. El grito se me ahogó en la garganta, convertido en un gemido seco y doloroso. La presión era increíblemente fuerte para algo tan pequeño. Sentí unas uñas largas y sucias clavándose en mi piel a través de la tela de mi pantalón, raspando como cuchillos desafilados. No me jaló, no intentó arrastrarme, simplemente me sostuvo ahí recordándome que estaba a su merced, que yo era la intrusa en su dominio, que mis títulos universitarios y mi lógica no valían nada en ese lugar donde las sombras tenían dientes y la niebla escondía secretos más viejos que la humanidad. Abrí los ojos por puro instinto de supervivencia y miré hacia abajo. No había nada, solo mi tobillo siendo apretado por el vacío por una fuerza invisible que dejaba marcas de lodo en mi pantalón. La presión aumentó hasta el punto de dolor y justo cuando pensé que el hueso se rompería, la mano me soltó. El agarre desapareció tan rápido como había llegado. Escuché el sonido de pies descalzos corriendo, alejándose de mí a una velocidad inhumana, y luego un estruendo ensordecedor. La torre de pupitres se derrumbó con un estrépito violento, llenando el aire de polvo y ruido. Grité entonces. Sí, grité con toda la fuerza de mis pulmones, y salí de debajo del escritorio sin importarme nada, tropezando con las sillas caídas, raspándome las piernas y los brazos. Corrí hacia la salida sin mirar atrás, sin apagar la luz, sin recoger mis cosas. Corrí bajo la lluvia y la niebla, resbalando en el lodo, cayendo y levantándome, sintiendo que 1000 ojos me observaban desde el bosque, riéndose de mi terror.
No paré hasta llegar a la casa de la señora que me rentaba el cuarto, quien me encontró en la puerta empapada cubierta de barro y temblando incontrolablemente. No tuve que decirle nada. Ella vio el terror en mis ojos y las marcas moradas con forma de 3 dedos en mi tobillo. Solo me preparó un té de hierbas fuertes y encendió una veladora frente a una imagen de la Virgen, murmurando oraciones en tzótzil, mientras quemaba copal en un pequeño incensario. Al día siguiente pedí mi cambio. No me importó perder puntos en el escalafón ni las críticas de mis supervisores que me tildaron de inestable y poco comprometida. Inventé una excusa sobre problemas familiares y empaqué mis maletas esa misma mañana. Nunca volví a entrar a esa escuela. Don Fausto me trajo mis cosas que habían quedado en el aula. Cuando me entregó la caja con mis libros y mis exámenes a medio corregir, me miró fijamente a los ojos y asintió levemente como si confirmara algo que él ya sabía. Dentro de la caja, entre las hojas de papel arrugadas, encontré algo que no era mío. Era una pequeña figura hecha de barro crudo y ramas secas, toscamente modelada con 3 dedos en las manos y en los pies. No tenía rostro, solo 2 agujeros profundos donde deberían ir los ojos. La tiré a la basura en la primera estación de autobuses a la que llegué, pero la imagen de esa muñeca y la sensación de esa mano fría en mi tobillo me persiguen cada noche cuando apago la luz. Ahora vivo en la ciudad, lejos de las montañas y de la niebla. Trabajo en una oficina con luces fluorescentes y ruido de tráfico constante que me arrulla y me hace sentir segura. Pero a veces cuando llueve y el ambiente se pone húmedo, me parece percibir ese olor a tierra mojada y flores podridas, y si presto suficiente atención puedo escuchar una risa cascada y lejana susurrando mi nombre, y recordándome que hay puertas que una vez abiertas nunca se pueden volver a cerrar, y que en los rincones olvidados de este país hay cosas que nos observan desde la oscuridad, esperando pacientemente a que volvamos a invadir su territorio. Y lo peor de todo es que a veces cuando me despierto en medio de la noche, siento un hormigueo frío en el tobillo derecho justo donde me agarró, y sé con una certeza absoluta que aunque yo me fui de Chiapas, algo de Chiapas, se vino conmigo, algo pequeño y travieso que espera en las sombras debajo de mi cama a que me atreva a mirar. Nunca me han gustado las despedidas, y supongo que por eso elegí este oficio, donde lo único que hago es unir cosas que están separadas. Hilos con telas, botones, con ojales, encajes con dobladillos. Mi nombre no importa, y tampoco importa dónde vivo exactamente. Aunque si has andado por el norte, sabrás reconocer el polvo. Ese polvo fino y rojizo que se mete en las gargantas y en las grietas de las ventanas aquí en la frontera. Vivo en una de esas ciudades que crecieron demasiado rápido, pegadas al muro, donde el desierto se traga las calles cuando uno se descuida. Mi taller es pequeño. Es un cuarto que da a la calle con un ventanal que siempre tengo que limpiar porque la tierra no da tregua. Aquí paso mis días y a veces mis noches, encorvada sobre mi vieja máquina Singer, escuchando el zumbido del motor y el golpe rítmico de la aguja. Es un sonido que adormece, un sonido que conozco mejor que mi propia voz. Pero lo que voy a contarte ahora no tiene nada que ver con la rutina ni con el trabajo. Tiene que ver con un encargo que debí rechazar desde el momento en que cruzó la puerta. Ocurrió hace apenas unas semanas, cuando el calor de agosto todavía hacía que el asfalto ondulara al mediodía. Recuerdo que la campanilla de la entrada sonó con esa timidez de quien no quiere molestar o de quien trae malas noticias. Cuando levanté la vista vi a una mujer parada en el umbral. Se llamaba Elena. Lo supe después, pero en ese momento solo vi su silueta recortada contra la luz cegadora de afuera. Traía una bolsa de plástico grande negra, de esas que se usan para la basura, pero la abrazaba contra su pecho como si llevara un bebé o un tesoro. Cuando cerró la puerta y el silencio del taller volvió a asentarse, noté sus ojos. Estaban rojos hinchados, con esas ojeras profundas que solo deja el insomnio de hospital. No me dijo buenos días. Simplemente caminó hasta el mostrador y dejó caer la bolsa con un suspiro pesado. Me dijo que necesitaba un arreglo urgente. Su voz sonaba quebrada, como si tuviera arena en la garganta. Abrí la bolsa y el olor me golpeó antes de ver la tela. Olía a naftalina, aguardado a flores secas, y debajo de todo eso había un olor metálico muy leve que me erizó la piel de los brazos.
Saqué el vestido. Era una pieza antigua, una de esas reliquias que las abuelas guardan en baúles de cedro. Era un vestido de quinceañera, pero no de los modernos esos que parecen pasteles de merengue con colores chillones. Este era de un color crema pálido, casi hueso, hecho de seda cruda, y capas de encaje que ya no se fabrican. Era hermoso y triste a la vez. Elena me explicó que era para su hija Marisol. La niña iba a cumplir 15 años en 2 semanas. Me dijo que Marisol siempre había soñado con usar ese vestido, el mismo que había usado su abuela, pero que le quedaba grande de la cintura y largo del dobladillo. Mientras hablaba, sus manos temblaban. Me di cuenta de que evitaba mirar el vestido directamente. Le pregunté si podía traer a la niña para tomarle las medidas. Fue entonces cuando el aire del taller se puso denso. Elena bajó la vista y se miró las manos llenas de callos. Me dijo que Marisol no podía venir. Me dijo que Marisol estaba en cama muy enferma. Me dio un papel arrugado con las medidas anotadas. Eran medidas pequeñas, frágiles. Cintura 55 centímetros. Busto casi inexistente. Medidas de un pajarito, no de una mujer en ciernes. Acepté el trabajo porque necesitaba el dinero y porque la tristeza de esa mujer era contagiosa. Me dio un anticipo generoso y se fue prometiendo volver en 3 días para ver el avance. Me quedé sola con el vestido. Lo colgué en mi maniquí, el que tengo cerca de la ventana, y me puse a trabajar en otros encargos para sacarme la sensación de incomodidad, pero no pude. Sentía la presencia de esa tela a mis espaldas. Cada vez que levantaba la vista, mis ojos se iban al maniquí. El vestido parecía tener peso propio. La seda caía con una gravedad extraña, como si tirara hacia el suelo buscando la tierra. Esa primera tarde no lo toqué. Lo dejé airearse esperando que el olor a encierro desapareciera, pero no se fue. Al contrario, parecía intensificarse con el calor, llenando mi pequeño taller con ese aroma dulzón y antiguo. Al día siguiente empecé a descoser. La tela estaba frágil y tenía que tener mucho cuidado. Mientras trabajaba me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. En el forro interior cerca del corazón había una mancha oscura, antigua, casi imperceptible, pero estaba allí. Parecía sangre vieja lavada muchas veces. Traté de ignorarlo. Me dije que era un vestido viejo que había pasado por muchas vidas. Ajusté la cintura siguiendo las medidas del papel. Era tan estrecha que el maniquí apenas entraba. Tuve que apretar las tuercas del busto de mi maniquí para hacerlo más pequeño. Mientras cosía, imaginaba a la niña, Marisol. Me la imaginaba pálida en una cama rodeada de máquinas y sueros, esperando ponerse esta seda color hueso para celebrar una vida que se le escapaba. Sentí una pena profunda, una punzada en el pecho que me hizo trabajar más rápido. Quería que ese vestido quedara perfecto. Quería que esa niña se viera como una princesa, aunque fuera por un día. Pasaron 2 días. El trabajo avanzaba bien. Había subido el dobladillo y ajustado el talle. El vestido empezaba a tomar la forma del cuerpo ausente de Marisol. Pero algo en el ambiente de mi taller había cambiado. Empezó con los ruidos, pequeños crujidos. Al principio pensé que era la madera vieja de los muebles o el asentamiento de la casa por el cambio de temperatura en la noche. Pero eran sonidos específicos. Sonaba como tela rozando contra tela. Un siseo suave. Swish, swish. Como cuando alguien camina con una falda larga. Lo escuchaba cuando estaba de espaldas concentrada en la máquina. El sonido venía siempre desde la esquina donde estaba el maniquí. Me giraba rápido con el corazón en la garganta, pero no había nada. Solo el vestido inmóvil brillando pálido bajo la luz de la luna que entraba por el ventanal. Me decía a mí misma que estaba cansada, que los vapores de la plancha me estaban afectando. La tercera mañana, Elena no llegó. Esperé todo el día. El vestido estaba listo, colgado y cubierto con un plástico transparente para que no se llenara de polvo. Cerré el taller tarde con una sensación de inquietud que no me dejaba tranquila. Esa noche sonó el teléfono. Era Elena. Su voz ya no era quebrada, ahora era un hilo de voz muerta, plana y sin emoción. Me dijo que Marisol había fallecido esa tarde. Sentí un frío recorrer mi espalda. Le di el pésame tartamudeando sin saber qué decir. Le dije que no se preocupara por el vestido, que podíamos ver eso después. Pero ella me interrumpió. Me dijo que necesitaba el vestido más que nunca. Me dijo que quería enterrar a Marisol con él.
Me pidió por favor que terminara cualquier detalle que faltara porque el funeral sería en 2 días y el velorio empezaba mañana en la noche. Me pidió que lo tuviera listo para la mañana siguiente. Colgué el teléfono y me quedé mirando el vestido en la penumbra. Ya no era un vestido de fiesta, ahora era una mortaja. Esa noche decidí quedarme en el taller para darle una última planchada y revisar que no hubiera hilos sueltos. No quería llevarlo a mi casa. No quería esa energía cerca de mi cama. Puse música en la radio, un volumen bajo para hacerme compañía y encendí todas las luces. El taller parecía un quirófano bajo la luz de los tubos fluorescentes. Saqué el vestido del plástico. Al tocarlo lo sentí frío. No frío como la temperatura ambiente, sino un frío que calaba los huesos como si hubiera estado guardado en un refrigerador. Empecé a planchar los volantes del encaje con mucho cuidado. El vapor subía y se mezclaba con ese olor persistente a flores marchitas. Fue alrededor de las 2 de la mañana cuando ocurrió lo que todavía no puedo explicarme. La radio empezó a tener estática. El sonido se distorsionó hasta convertirse en un zumbido molesto y luego se apagó de golpe. Me quedé en el silencio absoluto de la madrugada y entonces lo escuché, detrás de mí. Una respiración. No era una respiración normal. Era un sonido húmedo costoso como de alguien que lucha por jalar aire a través de pulmones llenos de líquido. Un estertor. Me quedé paralizada con la plancha en la mano suspendida sobre la tela. Sentí que los pelos de mi nuca se erizaban uno por uno. No quería voltear. Dios mío, no quería voltear. Pero el sonido estaba allí justo a mis espaldas cerca del maniquí, donde había vuelto a colgar el vestido para revisar la caída. Lentamente dejé la plancha sobre la mesa. El clac metálico sonó como un disparo en el silencio. Me giré. El taller estaba solo. No había nadie, pero el maniquí había girado. Yo siempre coloco el maniquí mirando hacia el mostrador, hacia la entrada. Ahora estaba girado hacia el espejo de cuerpo entero que tengo en la pared del fondo. El vestido se reflejaba en el espejo. Y por un segundo, solo por una fracción de segundo, vi algo en el reflejo que no estaba en la habitación. Vi unas piernas delgadas, casi esqueléticas, pálidas, con venas azules marcadas saliendo por debajo del dobladillo. Y vi unos pies descalzos morados apoyados en el suelo. Parpadeé y la imagen desapareció. Solo quedaba el vestido vacío colgando del torso de plástico y metal. Me froté los ojos. Me dije que era el cansancio, el estrés, la tristeza de la noticia. Me acerqué al maniquí para girarlo a su posición original. Al tocar la tela, sentí una repulsión instintiva. La seda se sentía pegajosa, húmeda. Retiré la mano con asco. Me miré los dedos. Estaban secos. No había nada. Mi mente me estaba jugando trucos. Decidí que ya era suficiente. Apagué las luces del taller, dejé solo una pequeña lámpara de seguridad encendida y me fui a la trastienda donde tengo un catre para descansar cuando tengo mucho trabajo. Me acosté vestida, tapándome hasta la cabeza, rezando para que amaneciera pronto. Pero no pude dormir. Escuchaba cosas. Desde la trastienda escuchaba movimiento en el taller. Escuchaba el sonido de la seda rozando swish, swish. Y luego pasos. Pasos descalzos. Plaf, plaf. Pasos lentos arrastrados. Sonaban como si alguien caminara con los pies mojados sobre las baldosas frías. Me tapé los oídos con la almohada. Cerré los ojos tan fuerte que vi luces de colores. No es real, no es real, me repetía. Pero el sonido se acercaba a la puerta de la trastienda. La perilla giró. La vi girar lentamente bajo la luz tenue que se filtraba por debajo de la puerta. El metal rechinó. Contuve la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían las costillas. La perilla llegó al tope y se detuvo. Hubo un silencio largo. Y luego el sonido de los pasos alejándose. Plaf, plaf. De vuelta hacia el centro del taller. No salí de la trastienda hasta que vi la luz del sol entrando por la rendija de la puerta. Estaba empapada en sudor frío y me dolía todo el cuerpo por la tensión. Me armé de valor y abrí la puerta. El taller estaba en silencio. Los pájaros cantaban afuera y se escuchaban los primeros coches pasando por la calle. Todo parecía normal. La luz de la mañana lo limpia todo, o eso dicen. Caminé hacia el maniquí para embolsar el vestido y entregárselo a Elena en cuanto llegara. Quería deshacerme de esa cosa lo antes posible.
Cuando me acerqué me detuve en seco. Algo no estaba bien. El vestido estaba diferente. El maniquí estaba en el centro del taller, lejos de donde yo lo había dejado. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando mis ojos bajaron al dobladillo, a ese hermoso encaje antiguo que yo había planchado con tanto cuidado la noche anterior. El borde del vestido estaba sucio. No era polvo, no era pelusa del suelo, era barro. Barro fresco, húmedo, rojizo. El mismo barro que hay afuera en las calles sin pavimentar de las orillas de la ciudad o en el cementerio. Estaba apelmazado en el encaje, manchando la seda color hueso, subiendo unos 5 centímetros, como si alguien hubiera estado caminando con él puesto bajo la lluvia en un lodazal. Me acerqué temblando. Toqué el barro. Se deshizo en mis dedos. Estaba frío y olía a tierra mojada y a podredumbre. No había llovido en semanas. El suelo de mi taller estaba impecable, lo había barrido yo misma ayer. No había explicación lógica, ninguna. Sentí que las piernas me fallaban y tuve que apoyarme en la mesa de corte. Miré el vestido y por primera vez no vi tela. Vi un contenedor. Vi algo que había sido invitado a entrar o que se había negado a irse. La campanilla de la puerta sonó. Di un salto y grité. Era Elena. Entró con el rostro cubierto por un velo negro, vestida de luto riguroso. Me miró y luego miró el vestido. Yo no sabía qué decir. No podía decirle tu hija muerta vino anoche y se probó el vestido. No podía decirle tu hija salió a caminar con él. Me quedé muda, escondiendo mis manos sucias de barro detrás de mi espalda. Elena caminó hacia el maniquí. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verlo. Acarició la tela con una ternura infinita. Está hermoso, susurró. A Marisol le va a encantar. Tuve miedo de que mirara el dobladillo. Tuve pánico de que viera el barro. Pero ella estaba mirando el talle, la parte del corazón donde yo había visto aquella mancha antigua. Luego bajó la vista. Se detuvo. Mi respiración se cortó. Elena tocó el encaje sucio. Esperé el grito, la pregunta, la acusación. Pero Elena no se sorprendió. Levantó la vista y me miró a los ojos. Su mirada era profunda, vacía, abismal. Y esbozó una sonrisa muy leve, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Veo que le quedó bien, dijo con una voz que me heló la sangre. A ella siempre le gustó salir a jugar al patio después de la lluvia, incluso cuando ya no podía levantarse. Gracias por dejarla. Probarse el vestido una última vez. Sacó el dinero, el resto del pago, y lo dejó sobre la mesa. Luego, con una fuerza que no parecía corresponder a su estado, descolgó el vestido del maniquí, sin importarle el barro, sin importarle nada. Lo metió en la bolsa negra con cuidado, pero con rapidez. Me lo llevo, dijo. El coche fúnebre espera. Salió del taller sin mirar atrás. La vi subir a un coche negro largo que estaba aparcado en doble fila con el motor encendido. El coche arrancó y se perdió en el tráfico de la avenida, dejando una nube de polvo rojizo flotando en el aire. Me quedé sola en el taller. Me miré las manos. Todavía tenía restos de ese barro frío bajo las uñas. Fui al baño y me lavé. Me lavé con jabón, con cepillo, con cloro, hasta que la piel se me puso roja y me dolió. Pero el olor a tierra mojada no se iba. Regresé al taller principal. El maniquí estaba desnudo en el centro de la habitación. Y aunque ya no tenía el vestido, todavía conservaba la forma hundida del pecho, la curvatura imposible de una cintura demasiado pequeña, y en el suelo, marcadas en las baldosas limpias, había huellas pequeñas de pies descalzos hechas de barro que iban desde el espejo hasta la puerta y luego regresaban hasta donde estaba el maniquí. Cerré el taller ese día. Puse un cartel de cerrado por enfermedad. No he vuelto a abrir. Dicen que el tiempo lo cura todo, que el olvido llega eventualmente. Pero cada noche cuando intento dormir escucho el sonido. Swish, swish. Y siento el olor a flores muertas y tierra mojada. Y sé que en algún lugar bajo 2 metros de tierra en el cementerio municipal hay un vestido de seda color hueso que ya no es blanco, que se está pudriendo lentamente, abrazando a algo que quizás no estaba tan listo para irse. Y a veces pienso que si abro los ojos en la oscuridad la veré a ella parada al pie de mi cama, probándose algo que no puedo ver, esperando a que le haga el último dobladillo. No acepten encargos de los que no pueden despedirse.
No cosan para los que ya no tienen cuerpo, porque a veces la vanidad es más fuerte que la muerte, y hay cosas que se aferran a lo material con uñas y dientes, o con hilos y agujas. Ahora, si me disculpan, tengo que limpiar. Hay un poco de barro en la entrada y no sé cómo ha llegado ahí si tengo la puerta cerrada con llave. No te quedes desprotegido en medio del terror. Elige una dog collar para tu compañero, una que lo mantenga firme y te proteja de todo mal. Tenemos modelos tactical, soft padded y muchos otros. Entra al enlace del video y descubre cuál será la protección perfecta para tu guardián. Mira, no sé por qué te cuento esto. Quizá porque necesito que alguien más sepa que no estoy loco. O quizá porque si lo digo en voz alta, la historia se vuelva real y deje de ser solo una pesadilla que se repite cada vez que cierro los ojos. Necesito que escuches con atención, que te imagines el frío. Ese frío que no es solo temperatura, sino algo que se te mete debajo de la piel y te raspa los huesos. Sucedió en la Sierra de San Pedro Mártir, allá en Baja California. Un lugar que no se parece en nada a lo que la gente imagina cuando piensa en México. No hay desierto naranja ni cactus solitarios. Es un bosque de pinos inmensos, rocas de granito blanco que parecen huesos de gigantes saliendo de la tierra, y un silencio, Dios mío, un silencio tan absoluto que puedes escuchar cómo te bombea la sangre en los oídos.